Gloria al Señor, maravilloso Jesús. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido a Dios por estar nuevamente en la casa del Señor para alabar, para glorificar y para bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Contento esta mañana por ver a los hermanos reunidos en la casa de nuestro Dios y por estar bendiciendo un día tan especial como es el de hoy, donde estamos recordando y en memoria de Jesús el sacrificio en la cruz del Calvario, el beneficio que nos dio Dios a cada uno de nosotros, la bondad de Dios, el amor y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar en reverencia a nuestro Padre Celestial. Hemos estado alabando a Dios, glorificando a Dios. Pero ahora hay algo muy importante en la cual quiero compartir con la iglesia, con cada uno de nosotros, que es su palabra. La palabra de Dios es la que nos alimenta nuestra alma, es la que nos restaura, la que nos redarguye nuestras propias vidas, es la que nos trae ese alimento para nuestra área vivir día tras día. Por eso es importante poner por obra en nuestras vidas su palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Incline su rostro en reverencia al Señor y oramos a Dios. Padre, maravilloso Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios, te damos gracias primeramente porque tú permites una vez más estar reunido en tu nombre, Jesús. Y venimos ante ti para glorificar tu santo y maravilloso nombre, para bendecirte, Dios, para darte la gloria y la honra. Y te pedimos, Dios, que en este momento tomes ese dominio control de nuestras vidas, que tu Espíritu se manifieste en nuestros corazones y que tu Espíritu, Señor, pueda abrir los oídos espirituales para que podamos oír tu palabra y que a través de tu Espíritu obre de una forma especial sobre nuestras vidas. Abre la vista espiritual, Dios, para que podamos ver tu promesa hecha realidad sobre nuestras vidas. Y venimos ante ti, Señor, sabiendo que tu Espíritu se mueve en libertad en tu templo, ya que tú moras en tu templo. Y sabiendo que donde se mueve tu Espíritu, allá hay vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate de una forma especial. Y ahora, mi Dios, en el nombre tuyo, Jesús, ato todo espíritu contrario a ti, mi Dios. Todo espíritu del diablo ahora, que quiera perturbar tu palabra, que quiera bloquear tu palabra, que quiera meter en los oídos, en las mentes, y que quieran así poner las dudas de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora expulso esos demonios y declaro liberación y libertad para poder tu palabra, recibir tu palabra. Toma ese dominio control para que ni obra del diablo lleve toda tristeza y angustia en los corazones. Por eso, Dios, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo el espíritu de tristeza, de amargura, de opresión. Ahora libera las mentes, lleva toda dolencia, mi Dios, ahora. Queremos oír tu palabra en libertad, mi Dios, y queremos ser bendecidos por tu palabra. Reprendo toda obra satánica para la gloria tuya, Jesús. Declaro la bendición en tu pueblo, declaro la liberación en tu pueblo y declaro la victoria por la sangre maravillosa de tu Hijo amado Jesús. La gloria toda tuya, Jehová, la gloria toda tuya, Jesús, la gloria toda tuya, Espíritu Santo, y en tu nombre, Jesús, amén y amén. Gloria al que vive, gloria al Cristo de la gloria. Abrimos la Biblia en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Leemos la palabra de nuestro Dios y dice la Sagrada Escritura: el siguiente día
vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quién ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tomen asiento. Todos, el mundo entero, hoy reconoce y muchos festejan la Pascua. El mundo entero en estas fechas reconoce y muchos festejan la Semana Santa. Pero quiero compartir a través de la Sagrada Escritura, en un día como hoy, que para los cristianos, para la Iglesia del Señor Jesucristo, representa la Pascua, la resurrección de nuestro Salvador, la resurrección de aquel que nos dio vida, y una vida en abundancia, como dice la palabra de nuestro Dios. Aquel que pagó ese precio en la cruz del Calvario, para que un día como hoy, que el mundo festeja la Pascua, Él resucitó, como dice la Sagrada Escritura. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera Dios nos amó y amó a este mundo, que Jesús vino a este mundo para que en Él creamos y para que a través de Jesús tengamos salvación de nuestra alma. Pero yo quiero compartir algo muy importante que dice la palabra de nuestro Dios. Acá el profeta Juan el Bautista está hablando en este pasaje bíblico. Juan el Bautista estaba esperando al Mesías, el Salvador, y él predicaba la palabra. Él bautizaba en las aguas. De repente apareció Jesús y daba testimonio, como dice la Biblia, que el que venía detrás de él iba a bautizar en el Espíritu. Iba a darnos al ser humano, que somos cada uno de nosotros en los tiempos postreros de su venida, la llenura del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y la importancia de Dios en nuestras vidas. Qué privilegio que tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. De que repose el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso la importancia de poner por obra lo que dice la Biblia. Que al que cree, al que recibe a Jesús en su corazón, al que le abre la puerta del corazón para que entre Jesús, al que le permite vivir Jesús en sus vidas, entonces dice la palabra que va a reposar el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y no solamente va a estar reposando, sino va a estar activo, vivo en nuestras vidas, ministrando nuestra vida, llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, viviendo las 24 horas del día sobre nuestras vidas.
Por eso la importancia que en este día, que representa la resurrección de Cristo, por el precio de la cruz del Calvario, para traernos vida y vida en abundancia, la libertad de nuestras vidas. Y dice la Biblia que cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, donde Él estaba, daba la bendición para el ser humano. Tenía sanidad, tenía liberación, milagros. ¿Cuántas cosas que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? De la misma manera, Jesús quiere hacer estos tiempos sobre nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que Él no quedó allí en la cruz, sino que Él resucitó al tercer día entre los muertos. Ascendió al cielo, prometió enviar el Espíritu Santo y se cumple, como dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, que descendió el Espíritu Santo en aquellos 120 personas que estaban esperando la venida del Espíritu Santo como un día como nosotros, ahí alabando y glorificando al Señor. Descendió y entró en la vida de esas 120 personas, y entre ellos estaban los discípulos de Jesús. Por eso es que es importante que este momento, que el mundo está recordando lo que representa Semana Santa y Pascua. Pero yo quiero dar un pequeño pasaje y una pequeña reflexión, sin ir a lo profundo de lo que representaba en aquellos tiempos y en estos tiempos la Pascua. Para que podamos tener conciencia, para que podamos meditar profundamente la importancia de nuestro Señor Jesús. Y para que podamos tener una vida en nuestros futuros días hasta la venida del Señor sobre nuestra vida. O cuando tengamos que dejar esta tierra físicamente para encontrarnos con Él por una eternidad. Dice la palabra de Dios, primeramente, en el libro de Éxodo. Abra la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 12. Ábrala, el que la tiene y el que no, preste mucha atención. Éxodo, capítulo 12. Algo tan importante lo que significa la Pascua. La palabra Pascua significa pasó por alto. En Hebreos, el diccionario bíblico dice pasó por alto. ¿Y qué cosa pasó por alto? En aquellas épocas, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, esclavizado, muchísimos años, 430 años dice la historia. Estaban humillados, derrotados, muchos sin esperanzas, vivían afligidos, venían sujetos a una servidumbre y una esclavitud. Esto me hace mucho parecer lo que el mundo hoy está viviendo. Tal vez lo que hemos vivido nosotros en un pasado de nuestra propia vida, antes de tener a Jesús en nuestro corazón. Tal vez en estos momentos muchos creyentes, tal vez cristianos, estén viviendo así de la misma manera, sujetos, esclavizados, atormentados, y muchos también separados de Dios, sin esperanza de un día de mañana. Aquel pueblo se encontraba así en esa situación, porque era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido por Dios. Y nosotros los que estamos presentes en este momento, como muchos cristianos y creyentes en todo el mundo, la Biblia dice que somos pueblos escogidos por Dios. Dice la Biblia que somos real sacerdocio santo. Ese es el privilegio que tenemos nosotros por estar en este momento aquí en la iglesia. Pero muchos están pasando y están pasando en estos tiempos como aquel tiempo. Pero dice que Dios escuchó el clamor y el gemir de ellos, así como escucha la oración nuestra. Cuando tenemos necesidades, cuando escucha que tenemos
en nuestro corazón gime, nuestra alma gime en el dolor y en el sufrimiento. Entonces vamos y le decimos, Señor, ayúdame. Necesito que me bendigas. Necesito tener paz. Necesito tener el gozo. Necesito cambiar mi vida. ¿Cuánto le hemos dicho así al Señor, verdad? Necesito cambiar mi vida. Vivo atormentado. Vivo esclavizado de este flagelo que está en mi vida. Algunos dirán, ya no sé cómo salir de este mundo que estoy viviendo. Sumergido muchos en drogas, en el alcohol, en el tormento del vicio. Otros estando viviendo, como vemos muchos en las calles, sin hogar, otros sin familia, perdidamente en este mundo, esclavo del pecado, derrotado por la esclavitud sobre su vida. Así estaba este pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto. Así había muchos también que eran descendientes de Abraham, hijos de Dios. Pero Dios miró a ese pueblo. Nunca dejó de mirar a ese pueblo. Nunca nos va a dejar de mirar a nosotros. Nunca va a dejar de mirar la mirada afuera de la iglesia, donde Él mora, donde Él vive, donde Él habita. Por eso es un privilegio que estemos hoy en la casa del Señor. Porque antes que usted llegara a la casa del Señor, Él lo estaba esperando. La Biblia dice que si 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está presente. Mire qué privilegio que tiene, que somos mucho más. Mira al costado, niños, jóvenes, familia. Estamos frente a nuestro Señor. Nuestros ojos naturales, nuestra vista natural humana no lo está viendo. Tampoco aquel pueblo cuando estaba en la esclavitud lo veía a Dios. Porque ningún ser humano puede ver a Dios. Pero sí lo puede ver con los ojos de la fe. Al Dios que habita sobre el cristiano. Al Dios que habita dentro del cristiano. Al Dios que habita dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. Porque ese es el privilegio que le dio Jesús a su vida. Enviar al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que habite en su vida. Y dice la palabra de Dios que al ver el clamor de sus hijos, el dolor de sus hijos, le dijo a Moisés, bueno Moisés, es tiempo de sacar yo a mi pueblo de esa esclavitud. El libertador que usó Dios en aquel entonces fue Moisés. Pero Moisés solamente fue un representante de Dios. Moisés solamente fue un siervo de Dios. Fue el hombre que usó Dios en ese instante, visible, para llegar a sacar ese pueblo y dirigir a ese pueblo hacia la tierra prometida de leche y miel. Gloria al Señor, porque en estos tiempos, hoy, el lugar visible, donde mora Dios, donde está el Espíritu de Dios, donde está su palabra, hoy podemos estar reunidos en estos tiempos que vivimos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Donde estamos recibiendo ahora la palabra de Dios. Y guiada también por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en aquel entonces en Moisés. Moisés se presentó en ese momento, allí donde estaba todo ese pueblo. Y aquel que lo tenía esclavizado, derrotado, humillado, que era el faraón, el que dominaba a todo Egipto, a ese ejército que tenía cautivado a ese pueblo, se presentó Moisés. Y quiero darle una buena noticia, que hoy aquel que tiene esclavizado al mundo, aquel que tiene esclavizado a muchas personas, y muchas veces nos hace tanto dolor de cabeza a los cristianos, aquel que es el príncipe de este mundo llamado Satanás, todavía sigue gobernando este mundo. Y a muchos también, y muchos cristianos y creyentes, trayéndole mucho dolor, sufrimiento y esclavitud en la vida. Derrotas. Como
muchas veces lo podíamos haber pasado nosotros. Pero damos gloria al Señor, que el libertador de nuestras vidas ya no es Moisés. El libertador de nuestra vida ya no está utilizando Dios a Moisés, sino está utilizando Dios al mismo Dios hecho hombre llamado Jesucristo. Aquel que pagó ese precio sufrió por dolor, sufrió con castigo, lo clavaron en una cruz y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo hizo por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros tengamos la libertad, las bendiciones de Dios, los milagros del Señor. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, hoy lo va a hacer sobre tu vida. Si tú estás predispuesto a ser libre, si usted está predispuesto a estar en la tierra prometida de leche y miel, a la que le prometió y a donde ese pueblo iba siendo dirigido con la dirección de Moisés. Hoy nuestra dirección se llama Jesucristo. Hoy nuestra guía, nuestro diario vivir se llama Jesucristo. Porque Jesús no quedó en la cruz ni en ese sepulcro. Jesús resucitó, se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial y dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Por qué muchas veces sufrimos tantos? ¿Por qué muchas veces nos olvidamos que Jesús está vivo en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces dejamos de alabar y de glorificarle y de bendecirle? ¿Por qué muchas veces nos alejamos de él? Sabiendo que él está siempre golpeando la puerta de tu corazón. Sabiendo que él siempre quiere estar sobre tu propia vida. Para darte todo lo que él hizo aquí en la tierra, te lo quiere dar a ti en este tiempo. Porque la Biblia me dice a mí que es el de ayer, el de hoy y por todos los siglos. Si todavía tú no lo conoces, hoy lo puedes conocer. Si todavía tú no tuviste ese encuentro con el Señor, hoy lo puedes tener. Si tu corazón anhela tener esa relación íntima con Dios, hoy el Espíritu Santo te lo puede dar. Por eso la importancia. Y lo vamos a ver con un personaje en la Biblia que quiso tener a Jesús, el amor de Jesús y la presencia de Jesús por siempre. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres que Jesús esté presente hoy y te diga: yo quiero estar contigo todos los días de tu vida? ¿Quieres recibirlo? Te va a dar la enseñanza y te va a dar el método, la forma de encontrarte con Jesús, para que Él diga: este es el corazón que me gusta, esta es la vida que me gusta, este es el hombre y la mujer que me aman. Porque Jesús dijo: si me amas, entonces vas a guardar mi palabra. Vas a guardar mis mandamientos, mis estatutos. Pero antes de esto yo quiero entrar sobre tu vida. Antes de esto yo quiero entrar sobre tu vida. Entonces ese pueblo tenía que salir, ese pueblo de Egipto para ir a la tierra prometida, a las promesas que Jesús tiene para tu vida. Entonces dijimos que Pascua representaba salto del árbol, que no se quedaba en ese lugar. Libro de Éxodo dijimos, lea capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontró? Vamos a ver algo tan importante, lo que significa liberación de ese pueblo, la liberación de nuestra vida, lo que significa Pascua, lo que significa en estos tiempos algo tan importante, lo que representa que el mundo no conoce y a veces muchos cristianos tampoco lo conocen. Por eso se festeja muy distinto la Pascua que realmente tiene que ser. Porque hoy muchos representan una Pascua. Hoy seguramente hay muchos con un huevo de Pascua, ¿verdad? ¿Cuántos con un huevo de Pascua? Pero vamos a ir a lo que realmente es la Pascua.
para nuestra vida como cristianos. En el libro de Éxodo, vamos a conocer un poquito. Dice la Biblia, capítulo 12, versículo 1. Escuche bien lo que no tiene Biblia, para saber realmente qué representa esta Semana Santa. Porque Dios nos va a instruir a través de su palabra. Dice la palabra, habló Jehová. ¿Quién habló aquí? Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, antes que ese pueblo saliera de ese lugar. Este mes os será principio de los meses. Quiere decir que ese día era el principio de los futuros días de la humanidad, de ese pueblo. Y dice la Biblia, para vosotros será el primero de los meses del año. Entonces, la palabra de Dios dice, habla a toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Dijimos que el Cordero Inmaculado, el que pagó el precio de la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, el libertador de nuestras vidas. Dice la familia, dice la Biblia, mas si la familia fuera tan pequeña que no tiene guantes para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme de comer de cada hombre, y haré cuenta sobre el cordero. Qué importante, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando yo veía llegar a Guillermo y a su familia aquí en la casa del Señor a comer el cordero, el cuerpo de Cristo, la sangre de Jesucristo, a tener a Cristo en nuestras vidas. Por eso la importancia cuando dice, traigamos un hermano en la casa del Señor, a una persona necesitada, ¿verdad? Amén. Para compartir la bendición de Dios. Por eso no deje de traer a un ser querido a la iglesia. No deje de traerlo. No deje de traer a los niños que se instruyen las cosas de Dios. Para que puedan compartir lo que compartimos nosotros. Al Cordero inmolado. Al que nos dio vida a nosotros. Al que nos dio la libertad. Dice la palabra de Dios, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. La preparación. Se empezó a preparar ese pueblo. Aquellos que vienen por primera vez, aquellos que hace mucho que dejaron de congregarse, aquellos que hoy están en este momento, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Vamos a unirnos, como pasó con este pueblo. Se empezaron a preparar. Y ellos prepararon el cordero, dice. Nosotros nos vamos a preparar con el cordero inmolado. Aquel que pagó ese precio por nosotros. Porque a mí la Biblia me dice que Él estará conmigo. Y si Él está conmigo, entonces entre Él y yo nos vamos a preparar. Prepárese entre Jesús y usted. Prepárese. Que Él no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Y si Él prometió llevarnos hasta un día, estar con Él como una eternidad, entonces ponga en su corazón ese anhelo, ese deseo de estar con Él todos los días de su vida. Dice la palabra de Dios, fíjese qué importante que es cuando dice en versículo 7, y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que han de comer. Y aquella noche dice que comerán de la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Y ninguna cosa comerán de él, cruda ni cocida. Y ahí le dio Dios todas las leyes, todas las instrucciones, todo para ese pueblo, para que hiciera. Jesús dijo, si me ama, guarda mi palabra. Si lo amamos a Jesús, guardemos su estatuto, ordenanza. Entonces comamos
comamos el alimento espiritual, comamos el alimento del Señor, seamos su discípulo, caminemos con el Señor y vamos a ver la gloria de Dios. Pero yo quiero ir ahora para que podamos entender y comprender cómo comienza la Semana Santa que el mundo festeja. ¿Y por qué nosotros es tan importante la Semana Santa como cristianos? ¿Qué representa para nosotros? Porque dice la palabra de Dios en el libro. Veamos la palabra de Dios. Libro de Juan. ¿Lo encontró? Libro de Juan. Capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Yo quiero estar compartiendo con ustedes primero este personaje en la cual llegó en la vida de Jesús. En la vida de Jesús. ¿Y por qué este personaje estuvo en ese preciso instante? La importancia que fue antes de que Jesús esté en la cruz. ¿Y qué representó este personaje y qué representa sobre nuestra vida? Esta mujer. Antes que Jesús fuera a la cruz. Fue justo en esa semana de una fiesta muy importante de los judíos, que desde ese momento que se unieron del pueblo de Israel, de Egipto, hasta en estos tiempos que estamos viviendo, se festejó los judíos y después los cristianos, lo que representa la Santa Cena y la Pascua, y lo que representa Semana Santa. En esa semana, aquí la Biblia, leamos la palabra que dice la Biblia. La Biblia dice, 6 días antes de ¿qué? De la Pascua. 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Yo me quiero primero detener en este primer versículo. Algo tan importante es sobre nuestra vida. Dice que la Pascua en tiempo desde ese momento que salió de Egipto, por el poder de Dios, porque todo fue por el poder de Dios. Cuando antes de salir, Dios le da una orden a Moisés y diciendo, con el cordero, tenía que tener un cordero perfecto era. Perfecto, no tenía que tener ningún defecto ese cordero. Cordero sano, sin enfermedad. Hasta tenía que tener 1 año de vida ese cordero. Y sobre esa sangre de ese cordero tenía que marcar la casa de cada que en estos tiempos representa un cristiano. Marcarla con la sangre. Porque Dios iba a mandar al ángel de la muerte para que toque todos los primogénitos de Egipto, pero sin tocar a un primogénito del pueblo de Dios. El ángel iba a ver la sangre marcada ahí en el dintel. Iba a pasar de largo. Por eso Pascua representa que pasa de largo la muerte. Pasa de largo. Pero tiene que estar la marca de la sangre de ese cordero. Hoy la marca que tenemos nosotros de la sangre del cordero se llama Jesucristo. La sangre derramada en la cruz por nosotros.
Porque dice la Biblia que por esa sangre nosotros somos redimidos del pecado. Libre del pecado. Usted tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces, es libre del pecado, redimido por la sangre del Cordero. Nuestra Pascua. Nuestra Pascua es el Cordero que nos limpia con su sangre y nos liberta de la mano del diablo, de las ataduras del diablo, de las obras satánicas. Dice la palabra que ellos salieron con el poder de Dios de ese lugar. Porque cuando Cristo está en nuestras vidas no hay poder del diablo que pueda prevalecer. Así que aférrese a Cristo, aférrese, recíbalo y viva con Cristo sobre su vida. Que no hay poder del diablo que pueda prevalecer sobre su vida. Y dice la palabra de Dios que desde ese entonces el pueblo de Israel festejó la Pascua, que representa liberación y libertad. Ese es el sinónimo, el símbolo y el festejo desde aquella época hasta hoy. Pero dice la Biblia que Jesús iba en ese tiempo a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer Jesús a Jerusalén? A hacer como hacían todos los judíos, a festejar la Pascua. Porque ellos tenían una semana de festejo. Ellos tuvieron una semana, comenzaba un primer día y terminaba el fin de semana. 7 días de festejo. Y Jesús, junto con sus discípulos, como todo judío, iba a Jerusalén a festejar las Pascuas, recordando lo que pasó en Egipto. Hasta hoy se sigue festejando eso. Ahora, dice la Biblia que 6 días antes, escuche bien, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Betania quedaba una ciudad, un pueblito, a 2 kilómetros, 20 cuadras, a 20 cuadras de Jerusalén. Estaba a la entrada de Jerusalén. Y miren lo que aconteció. Dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Mira qué representación para que nosotros entendamos y comprendamos lo que representa. Lázaro estaba muerto, dice. El que está fuera de Cristo, como tuvimos nosotros una oportunidad, los que estaban alejados del Señor. Así estaba Lázaro muerto. Pero llegó Jesucristo. Y al 4º día, ¿qué pasó? Resucitó Lázaro. Con Cristo nosotros resucitamos de la muerte. Resucitamos de esa muerte tanto física y espiritual y de la muerte eterna, rumbo al infierno. Pero con Cristo tenemos resurrección. Con Cristo tenemos vida y vida eterna. Y dice la palabra que ahí estaba Lázaro, el que le había resucitado. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿A quién se lo hicieron? A Jesús. Ahora la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Abra la Biblia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Apocalipsis, capítulo 3. ¿Lo encontró? 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces voy a entrar, dijo Jesús. Voy a cenar con él y él conmigo. Dice la Biblia aquí, le hicieron allí una cena. Así dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor Jesús sobre nosotros? El que a mí me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que si Cristo está en su corazón todos los días, él está cenando sobre su vida. Y usted cenando con él. Comunión con Jesús. Comunión con Jesús. Y dice la Biblia
al que venciere. Ahí estamos nosotros. Al que venciere. ¿Cuántas luchas no tenemos que soportar en este mundo? ¿Cuántas veces a veces nos vencen nuestras luchas? Nos vencen nuestros problemas, nos vencen nuestras situaciones. ¿Cuántas veces Dios quiera que de aquí en adelante no dejemos más de venir en nuestras casas, sino vengamos a la casa de Dios a adorar y a glorificar a Dios? Pensamos, no estemos más derrotados, esclavizados, sino todo lo contrario. Jesús dijo, yo estaré contigo y cenaré contigo todos los días. Venga a la casa del Señor, a adorarle y glorificarlo, a estar con Él todos los días en agradecimiento, a pesar de situaciones difíciles que podamos tener. Pero miremos que por Él hoy tenemos la salvación de nuestra alma. Y dice la Biblia que al que venciere, dijo Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hoy Él está cenando con usted en su corazón, en su vida. Mañana, un día que tengamos que dejar esta tierra físicamente, vamos a estar con Él cenando en su trono. Hoy lo invitamos nosotros a Jesús. Invítelo a Jesús hoy. Déjelo a Jesús hoy en su vida. Mañana, un futuro, Él nos va a invitar a nosotros para estar con Él toda la eternidad. Así como yo he vencido, dijo Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que está hablando al Espíritu Santo ahora en la iglesia. En un día tan especial para el mundo y para nosotros. Porque el mundo no reconoce, muchos lo ignoran, que Jesús el tercer día resucitó entre los muertos. Nosotros no lo ignoramos. Nosotros aceptamos que por la gloria de nuestro Dios y por ese sacrificio, si Él no hubiese resucitado, nosotros hoy no estaríamos aquí, alabando y glorificando a Dios. Y no tendríamos ni esperanza de estar con Dios por una eternidad. Pero porque Él resucitó al tercer día entre los muertos, por ese sacrificio que dice la Biblia que Él venció. ¿Qué venció Él? Venció esa semana que hoy el mundo reconoce como Semana Santa. Él venció esa semana porque en esa semana Él fue juzgado, fue castigado, fue golpeado, le pegaron. ¿Qué es lo que le hicieron? Lo llevaron a la cruz, le clavaron sus manos. ¿Qué es lo que le hicieron a Jesús? Y pudo vencer en esa cruz, porque dice la Biblia que luego resucitó. De esa gloria a Dios y no se olvide nunca en memoria de Él. Cada Semana Santa recuerde lo que Él pasó y sufrió por usted y por mí. Recuérdelo, porque dijo Jesús, que vamos a leer más adelante, Él mismo dice, hagan esto en memoria mía. Dice la palabra de Dios, libro de Juan 12, versículo 2, y le hicieron allí una cena a Jesús. Y ahí se encontraba Marta, que servía, dice. ¿Cuánto quieren servir a Jesús? Había Marta. Marta puede ser también Pedro, Nico, Gustavo. Marta puede ser Rosa, Mica. Cualquiera que estamos acá, podemos ser Marta. Dice que le servía al Señor, lo atendía al Señor. Le daba esa comida sobre la mesa. ¿A quién no le gusta atender al Señor? ¿Quién no quisiera estar en el lugar de Marta, verdad? ¿Cuánto quieren estar en el lugar de Marta? Amén, gloria a Dios. Pero dice la Biblia algo tan importante. Y esto es lo que me gusta a mí, porque yo te quiero estar en el lugar de María. Marta dice que lo servía. Claro que todos lo vamos a servir, pero primero vamos por el paso de María. En el paso de María dice que estaba Marta, pero también estaba con él
sentado en esa mesa, al lado de esa mesa, dice la Sagrada Escritura, que entonces María, dice que tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, dice, y ungió, ¿qué cosa ungió? Los pies de Jesús. Y los enjuagó con su cabello, y la casa dice que se llenó de olor del perfume. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En otro pasaje de los Evangelios, dice la palabra de Dios, que María también derramó ese perfume sobre los pies del Señor y lo enjuagaba con su cabello, lo acariciaba con su cabello. ¿Sabe lo que representa eso? Reverencia y humillación ante Dios. Cuando usted ore y clame a Dios, cuando venga a la casa del Señor, entre, arrodíllese, porque Cristo está presente, esperando su llegada. El Señor estaba presente en ese momento y estaba Marta con el deseo de servir a Dios. Como cada uno de nosotros anhelamos y servir a Dios. Pero estaba María en ese lugar y dice que se olvidó de todo. Cuando llega a la casa, se olvídese de todo. Olvídese de sus cosas. Es hermoso que nos encontremos los hermanos todos juntos. Es lindo que nos abracemos, nos saludemos, nos preguntemos cómo andamos. Pero recuerden que primero está el Señor aquí presente, esperándolo. Llegue a la casa del Señor. Elija si el lugar de Marta primero o el lugar de María primero. ¿A quién elige usted primero? Si elige a Marta, va a servirlo como lo sirvió Marta. Si elige a María, entonces va a venir a la casa del Señor, se va a arrodillar. Va a decir, Señor, aquí estoy. Aquí vengo. Me humillo ante ti por ese precio en la cruz que hiciste por mí. Me humillo ante ti porque es el Señor que hay un precio impagable y no lo puedo pagar por más oro que tenga en este mundo. La salvación de mi alma. Y vengo ante ti, Señor, no importa si vivo a 50 kilómetros, si vivo a 3 cuadras, si vivo enfrente de la iglesia. Yo sé, mi Dios, que ese precio no tiene precio. No tiene precio. Y vengo para rendirme ante ti, humillarme ante ti, quebrantarme ante ti y darte gracias por la salvación de mi alma. Mire, dijimos que ese pueblo estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Sufría. Nosotros, en este mundo que vivimos, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, ¿verdad? A veces cuando nos falta el trabajo, cuando estamos enfermos, cuando un niño, un hijo se lastima. Nosotros mismos, cuando nos duele la cabeza, cuando pasamos cosas, cuánto dolor hay, ¿verdad? Cuánto sufrimiento tenemos, ¿verdad? Pero es poco si tenemos que ir al infierno. Porque ahí sí que hay sufrimiento por una eternidad. Si sufrimos en este mundo, ¿cuánto más el infierno? Por eso, el precio maravilloso de Jesús, un día como hoy, un domingo como hoy, resucitó el Señor. Para que hoy nosotros escapemos del infierno y estemos con Él por una eternidad. Recuérdelo en el día de hoy, que por ese precio de Jesús, hoy nosotros tenemos salvación de nuestra alma, salida del infierno y entrada al cielo. Gloria al Señor, el que vive. Gloria al que vive. Pero 6 días antes, dice que Jesús estaba llegando a Jerusalén para pagar ese precio. Y entró en la casa de Simón el leproso. Porque cuando vino Jesús caminando, pisando la entrada de Jerusalén, salió Simón, ese leproso que días anterior Jesús le limpió de la lepra, lo sanó,
hizo un milagro. Oh, la gloria al Señor. ¿Cuántas veces milagro hizo sobre nuestras vidas, verdad? ¿Cuánta bendición Dios nos dio sobre nuestra vida? Nosotros somos un milagro del Señor cuando nos rescató de la muerte, de la esclavitud y del infierno. Pero cuánta sanidad nos dio, cuántas bendiciones nos ha dado el Señor. Todos los que estamos aquí, algo recibimos del Señor Jesús. Ese leproso lo recibió porque él reconoció que Jesús entraba a Jerusalén y le dijo: Jesús, ven a habitar en mi casa. Quiero brindarte este día, este momento tan especial. Jesús iba a la cruz y él no lo dejó pasar, sino lo invitó para su casa. Estuvo en su casa Jesús. Y esa es la promesa que tiene sobre nuestros hogares y familia. Esa es la promesa que tiene sobre estos niños, sobre su descendencia, sobre sus nietos futuros. Esa es la promesa que tiene sobre nuestra vida. Que no solamente nosotros tenemos la bendición de Dios, sino que tenemos promesas para nuestra descendencia, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros seres queridos. Si hay un ser querido que está pasando problemas de esclavitud, de droga, del alcoholismo, de enfermedades, que la ciencia dijo no se puede hacer nada, que no hay más salida, si está pasando con un ser querido que usted tanto ama y tanto quiere, que tiene una enfermedad incurable por las ciencias médicas, hoy es el día que usted venga a la presencia de Jesús y le diga: Jesús, quiero ser ese Simón leproso, que tú primero llegaste a su vida y curaste toda la lepra de ese leproso. Hoy algo tiene que hacer Jesús sobre nuestra vida. Si usted necesita que haga algo Jesús sobre su vida, hoy es el momento. Pero también quiere cenar sobre su hogar. Quiere entrar en ese ser querido. Quiere que usted también lleve el milagro sobre ese ser querido. Porque Jesús estuvo ahí presente en ese hogar. Y ahí estaban todos aquellos que Jesús había hecho el milagro. Simón el leproso, Lázaro, María, Marta, los discípulos. Porque dice la Biblia que Jesús, cuando iba rumbo hacia Jerusalén, multitud lo seguía. ¿Quién lo seguía? El ciego Bartimeo, donde le dio el milagro de la vista, el ciego Bartimeo. Porque dice que cuando recibió la vista, lo siguió en el camino y alababa y glorificaba a Jesús. Pero Jesús iba a la cruz. Iba a la cruz por estos tiempos que estamos nosotros. Por usted y por mí. En aquel tiempo Jesús hizo milagro cuando estuvo presente. Pero la cruz representa usted y yo. Pero todos en su paso lo iban agasajando a Jesús. De tal manera, dice la Biblia, que cuando pisó Jerusalén, la entrada de Jesús en los costados, que hoy, en estos tiempos que vimos el domingo pasado, ¿qué se festejó? El mundo festejó. ¿El mundo qué festejaba? Domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Verdad que todos festejaron eso? Yo veía que todos iban con su ramito de ramos. Compraban los ramitos de ramos. Y yo preguntaba: ¿será que saben lo que significa ese ramito de ramos? Porque dice que cuando entró Jesús, todo aquello que Jesús recibieron, lo adoraban, lo glorificaban a Jesús. Hosana, Hosana, y viene el Rey. Hosana, Hosana, y viene el Señor. Yo muchas veces que el domingo pensaba y decía: cuántos hermanos que faltan. ¿Cuánto han faltado el domingo de Ramos? Aquella gente en aquel tiempo estuvieron Hosana, Hosana al Rey. Un domingo de Ramos. Otros con la incredulidad, sin saber los conocimientos, lo adoraron con un ramito. Lo llevaron a la casa al ramito. Pero qué importante hubiese sido que hubiesen llevado a Jesús en su casa, ¿verdad? Entonces, ahí comenzó el calvario de Jesús, cuando él entró en Jerusalén. Y cuando entró en Jerusalén le estaba esperando la cruz, el dolor y el sacrificio, la Semana Santa. Dice la palabra que en esa casa donde estaba él, dice que había una mujer llamada María, que derramó sobre sus pies algo muy precioso,
que representaba en aquel tiempo. Una cosa tan preciosa que era de mucho valor, era ese perfume. Que ellos lo guardaban como es una caja de ahorro que guardan así para que algún día cuando necesita para hacer algo importante puedan tomar ese dinero. Ese era lo que guardaba María. Pero en ese momento le dio lo más precioso que tenía y derramó sobre sus pies ese perfume. Lo más precioso que tiene usted hoy es su corazón. Lo más precioso que usted tiene es su propia vida, su alma. Mire qué precioso que tiene su alma, que dice la Biblia que todo el oro de este mundo, todo el oro que tiene, no puede alcanzar el valor del alma. No hay precio en este mundo para pagar el valor de su alma. No permita que el diablo le lleve algo tan precioso que usted tiene, que se lo regaló Jesús, el alma, para que esté con él por una eternidad. Escape del infierno y entre en el camino de Jesús. Ese camino que iba rumbo a la cruz, porque Jesús dijo: yo soy ese camino. El que me sigue será mi discípulo. El que me sigue conocerá la verdad. El que me sigue será libre. La Pascua, la libertad. Hay que seguir a Jesús. Hay que caminar con Jesús para ver la gloria de Dios sobre nuestra vida. Para ver la gloria de Dios sobre nuestro hogar. Para ver la gloria de Dios sobre nuestra familia. Para que las promesas de Dios estén sobre nuestra vida. Para que todo lo que Él tenga en esa tierra prometida, nosotros la podamos disfrutar. Denle esa gloria a Jesús por ese precio en la cruz de Calvario. Por ese camino que transitó esa semana para llegar a la cruz. Para estar en la cruz. Para sufrir por usted y por mí. Nosotros no hicimos nada. Solamente nosotros abrimos el corazón. Solamente nosotros lo recibimos a Jesús. Todo lo hizo Jesús. Pagó ese precio. De tal manera dice la Biblia que fue sin pecado a la cruz. Pero el pecado suyo y el pecado mío lo llevó a la cruz. Lo hizo pecador. Nosotros lo hicimos pecador a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor por este día domingo de Pascua. Por la libertad que nos dio Jesús. Y por el precio que pagó Jesús. Gloria a Jesús.